Bueno, y con respecto a la regulación metabólica, esta es necesaria porque nosotros decíamos que cuando hablábamos de una encrucijada metabólica determinada, como el acetil-CoA, como la glucosa 6-fosfato, como el piruvato, otras, porque hay otros compuestos que pueden actuar como encrucijadas, como por ejemplo el alfa-cetoglutarato, el oxaloacetato, el aminoácido tirosina, el aminoácido glicina. Pero bueno, supongamos, la glucosa 6-fosfato puede por hidrólisis transformarse en glucosa o puede incorporarse a la síntesis de glucógeno o puede degradarse hasta piruvato por glucólisis. Bien, puede hacer cualquiera de esas cosas, pero no las tres juntas, en la misma circunstancia. Entonces, ¿para qué sirve la regulación metabólica? Para activar ciertas vías y al mismo tiempo inactivar otras, de tal manera de que los metabolitos sean conducidos hacia aquella vía en la cual son necesarios. Entonces, el metabolismo está todo perfectamente regulado. ¿De qué manera vos podés regular una vía metabólica? Obviamente trabajando con las enzimas, sobre las enzimas que catalizan la vía, a las cuales yo puedo activar o inhibir. Y esto yo lo puedo hacer de dos maneras. Yo puedo actuar sobre la cantidad de enzimas o sobre la actividad de las enzimas. Las enzimas son proteínas, la mayoría de ellas, el 99,99% son proteínas. Algunas pueden ser ARNs, pero por lo general todas son proteínas. Y las proteínas se sintetizan a partir de aminoácidos. Entonces yo puedo, por biosíntesis a los aminoácidos, convertirlos en enzimas o por degradación, por enzimas específicas como las catepsinas, yo puedo degradar las enzimas liberando sus aminoácidos constituyentes. Entonces, si yo quiero activar una vía metabólica, podría aumentar la concentración de las enzimas de la vía, y esto lo puedo hacer o bien estimulando su síntesis o bien disminuyendo su degradación. Ahora, este es un mecanismo lento y costoso. A ver, supongamos que yo quiero sintetizar, yo quiero aumentar la glucólisis porque necesito energía, y elijo para aumentar la velocidad de la glucólisis incorporar nuevas enzimas, nuevas unidades de las moléculas necesarias de la glucólisis, supongamos la exoquinasa o cualquiera. Ustedes saben que la proteína más chica tiene 50 aminoácidos y que en el caso de la biosíntesis proteica, para fabricar cada enlace peptídico se gastan aproximadamente 4 ATPs, con lo cual una proteína de solo 50 aminoácidos, que sería la proteína más chiquitita, se me va a caer esto, ahí está. Una proteína de 50 aminoácidos requeriría 200 ATPs. Tomemos ese número. La proteína no... ¡Shit! Se me cayó. Vamos de nuevo. Ahí está. No voy a cortar ni voy a editar para que vean también los accidentes que suelen suceder en este tipo de clases virtuales. Bueno, lo que les decía es, suponete que vos querés aumentar la glucólisis incorporando nuevas enzimas, ¿sí? Y vamos a tomar la exoquinasa. Supongamos que la exoquinasa tiene 50 aminoácidos, que no es así, pero la proteína más chica tiene 51 aminoácidos que la insulina, porque de ahí para arriba es proteína. Supongamos que esta tuviese 50 aminoácidos, 51 aminoácidos. Y yo gasto 4 ATP por enlace, más o menos estaría gastando unos 200 ATP, ¿sí? Para la proteína más chica. Y para fabricar una de ellas, una unidad, ¿sí? La glucólisis es una vía que a partir de una glucosa en condiciones aeróbicas y según el conmutador o lanzadera de hidrógenos que utilice, me puede generar 36 o 38 ATPs. En una situación de déficit energético en la cual yo necesito aumentar la velocidad de la glucólisis. ¿Por qué? Porque quiero más energía. ¿Les parece lógico que yo invierta 200 ATPs para incorporar una enzima a una vía que me produce 38? Yo estaría yendo para atrás. Estaría gastando energía en lugar de producirla. Por otra parte, que yo aporte una enzima no es significativo. Yo tengo que aportar miles de unidades de enzimas. Entonces, este mecanismo para la activación de la vía metabólica no es muy significativo. Si yo quiero degradar enzimas, distinto, porque no tiene un gasto energético tan elevado, pero para fabricar enzimas con el objetivo de activar una vía metabólica, no es un mecanismo ideal, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es activar la enzima, actuar sobre la actividad de la enzima, y esto lo puedo hacer de 4 maneras. Operando sobre la cantidad de sustratos, operando sobre la cantidad de coenzimas. En el blanco por ahí sustrato y coenzima te lo dan como lo mismo, pero vamos a separarlos porque ahora lo vamos a relacionar con el músculo. También puedo hacer la modificación elostérica o la modificación covalente de la actividad enzimática. Copien eso y ahora les voy a explicar regulación de la actividad enzimática y vamos a dar los ejemplos correspondientes.
Entonces, una forma de regular la actividad enzimática es trabajando sobre la concentración de los sustratos sobre los cuales dicha enzima actúa. Pero esto tiene una limitación. Una enzima podrá ser regulada modificando la concentración de sus sustratos si dicha concentración de sustratos normalmente se encuentra a la altura del km de la enzima. Recuerden el concepto de km. El km se define como aquella concentración de sustrato con la cual la enzima alcanza la mitad de su velocidad máxima. Si yo grafico velocidad de actividad enzimática en micromoles por minuto, en función de la concentración del sustrato en milimoles o micromoles, el km es la concentración de sustrato con la cual yo alcanzo la mitad de la velocidad máxima, ¿no es cierto? Concentración de sustrato con la cual alcanzás la mitad de la actividad máxima, de la velocidad máxima. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Tomemos como ejemplo dos enzimas muy importantes del metabolismo que son la exoquinasa y la glucoquinasa. En realidad la glucoquinasa es una exoquinasa, pero es la isosima 4 de la exoquinasa. La exoquinasa tiene 4 isosimas fundamentales, la 1, 2 y 3 que son extrahepáticas y la 4 que es hepática. Bien, una de las diferencias fundamentales entre las isosimas 1, 2, 3 y la 4 es el km. La exoquinasa, la 1, 2 y 3, tiene un km bajo, 0,1 a 0,01 milimol. Mientras que la glucoquinasa hepática tiene un km alto de 10 milimoles. Entonces, piensen, la glucosa en ayunas tiene una concentración plasmática de aproximadamente 5 milimoles por litro. 5 milimoles por litro. Esa es la concentración en ayunas. Entonces, yo puedo activar a la glucoquinasa aumentando digamos, la glicemia al comer o la puedo inhibir disminuyendo la glicemia cuando no como? Sí, porque como el km es de 10, en ayunas, a 5, yo llego a un cuarto de su actividad máxima, a un 25% de su actividad máxima. De repente yo como, la glicemia aumenta de 5 a 10 y yo estoy trabajando en la pendiente. Entonces también va a aumentar hasta la mitad la velocidad. Si la glicemia sube más, a 15, esta aumenta más todavía. Entonces la glucoquinasa es estimulada por el ingreso de glucosa con la dieta. En cambio la exoquinasa, que tiene un km de 0,1, aún en ayunas, si yo considero, acá tengo que cortar para que me quede en escala la gráfica, si yo considero la actividad en ayunas, yo voy a ver que es máxima, me cae en la meseta. Porque si a 0,1 alcanza la mitad de la velocidad máxima, probablemente a 0,2 alcance la velocidad máxima. A 5 está trabajando a velocidad máxima. Entonces, por más que yo te aumente de 5 a 10 la glicemia, no voy a poder aumentar la actividad enzimática porque ya es máxima. Entonces, estas enzimas que tienen un km inferior, muy inferior a la concentración habitual de su sustrato, no pueden ser activadas aumentando o disminuyendo la concentración de sustrato. En el caso de la exoquinasa esto es importante porque permite, esta está activa aún cuando la glicemia está muy baja en ayunas, y esto protege, por ejemplo, a órganos nobles como el cerebro de severas hipoglicemias, porque aún en hipoglicemia la enzima está trabajando en su velocidad máxima, garantizando el suministro de glucosa para el cerebro. ¿Estamos? Bueno, esto sería la regulación de la cantidad de sustratos. Copien eso. Con respecto a la regulación de la cantidad de coenzimas, esto obviamente solo va a poder hacerse en aquellas, así como la regulación de la cantidad de sustratos solo se puede hacer en aquellas enzimas que tengan un km cercano, en la conservación de sustratos esté cercana al km de la enzima, acá pasa lo mismo. Solo voy a poder regular una enzima modificando la concentración de sus coenzimas si la enzima en cuestión usa coenzimas. No toda enzima usa coenzimas. Las principales que yo voy a regular de esta manera son las coenzimas, las enzimas de óxido-reducción, las deshidrogenasas, porque estas sí o sí utilizan coenzimas de óxido-reducción que pueden ser el FAD o el NAD. El mejor ejemplo es la lactato dehidrogenasa, ¿sí? Que podría, al final de la glucólisis, convertir piruvato en lactato en anaerobiosis, o, si hay oxígeno en aerobiosis, transformar lactato en piruvato. La misma enzima
puede transformar piruvato en lactato o lactato en piruvato. ¿Cómo hago? Si la misma enzima puede hacer las dos cosas, yo quiero que en anaerobiosis vaya de piruvato a lactato y en aerobiosis al revés. Porque son las situaciones concretas en las cuales la dirección de la enzima de la reacción tiene que ir hacia piruvato a lactato. Bien, ¿cómo lo hago? Regulando la coenzima. Cuando la lactato dehidrogenasa transforma lactato en piruvato, usa NAD y genera NADH. Concretamente lo que hace es le saca 2 hidrógenos al lactato, se los da al NAD, el lactato al perderlo se transforma en piruvato y el NAD al ganarlo se transforma en NADH más H. Al revés, cuando el piruvato se transforma en lactato, se reduce el piruvato al lactato por la misma enzima, pero ahora tomando NADH más H y generando NAD. Entonces la clave es que si yo quiero que la reacción vaya hacia la derecha, por las reglas del equilibrio químico, el principio de Le Chatelier, que decía que si una reacción es irreversible y está en equilibrio, para que se desplace a la derecha, yo tengo o bien que aumentar un reactivo o disminuir un producto, y ahí va a ir hacia productos. Al revés, si una reacción que está en equilibrio le aumenta un producto o le disminuye un reactivo, la reacción va a ir hacia la izquierda, hacia los reactivos. Bien, concretamente acá, lo que ocurre es que en aerobiosis funciona la cadena respiratoria. La cadena respiratoria consume NADH y genera NAD, con lo cual aumenta la concentración de NAD. Como NAD es un reactivo de esta reacción, está a la izquierda, al aumentar el NAD, esto me desplaza la reacción hacia la derecha, hacia la formación de piruvato. Por eso es que en aerobiosis el lactato se transforma en piruvato. Al revés, en anaerobiosis disminuye el funcionamiento de la cadena respiratoria por indisponibilidad de oxígeno. En esta condición aumenta el NADH, porque el NADH que tendría que ir a la cadena respiratoria... Bueno, se ve que tengo el celular más resistente del mercado porque todavía no se me rompió, a pesar de las caídas que ha sufrido. Bueno, lo que decía es, en aerobiosis, ¿sí?, disminuye el funcionamiento de la cadena respiratoria al haber indisponibilidad de oxígeno, y esto aumenta la concentración del NADH, que es el alimentador de la cadena. Como el NADH no puede ir a la cadena, dejar su hidrógeno y transformarse en NAD, el NADH se acumula. Si se acumula NADH que está a la derecha en esta reacción se desplaza hacia la izquierda, o sea, hacia la formación de lactato. Entonces, en aerobiosis, el lactato se transforma en piruvato porque aumenta la concentración de NAD, y en anaerobiosis, el piruvato se transforma en lactato porque aumenta la concentración de NADH. Y esto permite que la misma enzima pueda, en aerobiosis o en anaerobiosis, desplazar la reacción hacia un lado u otro según la disponibilidad de coenzima. Pero para que una enzima pueda ser regulada de esta manera, tiene que ser una enzima que trabaje con una coenzima, si no, no puedo. Copien eso. Con respecto a la modulación alostérica de la actividad enzimática, recuerden que un modulador alostérico es aquel que se puede unir a la enzima en un sitio distinto del activo, que se llama sitio alostérico. Alo quiere decir raro, diferente, y desde allí puede activar o inhibir a la enzima. Si el modulador alostérico estimula a la enzima, decimos que es un modulador positivo, y si el modulador alostérico inhibe a la enzima, decimos que es negativo. Estos moduladores alostéricos pueden ser parte o producto de la reacción enzimática, puede ser el sustrato, una coenzima, o no, o ser una cosa completamente independiente de la reacción. Si es parte o producto de la reacción, decimos que es homotrópico, y si no, si es una cosa ajena a la reacción, decimos que es un modulador heterotrópico. Bueno, recuerden que las enzimas alostéricas tenían, a diferencia de una enzima no alostérica, tiene que tener 2 o más unidades, o sea, llega hasta la estructura cuaternaria, es oligomérica. Cada unidad tiene un sitio activo donde va el sustrato y un sitio alostérico donde va el modulador, que puede ser positivo estimulador o negativo inhibidor. Entonces, nuevamente, no cualquier enzima se puede regular de modo alostérico, ¿sí? Solo aquella enzima que tenga sitio alostérico, que tenga varias unidades, etc. Bueno, la curva de actividad, de velocidad en función de la concentración de sustrato para las enzimas alostéricas es una curva sigmoide, ¿sí?, con forma de S, porque manifiesta algo que es el efecto cooperativo, que es que cuando una de las unidades consigue unirse al sustrato, las otras lo hacen más rápidamente, cooperan entre sí, como el efecto cooperativo de la hemoglobina, que también es una proteína oligomérica con varias unidades.
Bueno, y estas curvas de actividad en función de la concentración de sustrato para las enzimas alostéricas se pueden desplazar a la izquierda, acá me equivoqué, a la izquierda en presencia de un modulador positivo, a la izquierda en presencia del modulador positivo. Cuando la curva se desplaza hacia la izquierda decimos que está activada, o se puede desplazar hacia la derecha en presencia de un modulador negativo. Cuando una curva se desplaza, cualquier curva se desplaza hacia la derecha, decimos que está inhibida la enzima. Modulador negativo. ¿Estamos? Bueno, esa es la enzima alostérica, pero claro, no todas las enzimas son alostéricas. Ejemplo de modulación alostérica lo tenemos, por ejemplo, con las enzimas de la glucólisis. La hexoquinasa, que puede ser inhibida por ATP y estimulada por AMP. La fosfofructoquinasa, que puede ser estimulada por AMP o ADP e inhibida por ATP y citrato. Estas son las enzimas alostéricas que pueden regular la glucólisis. Y hay algo muy importante en la regulación de la glucólisis que se conoce como el efecto Pasteur, que les voy a explicar. Miren, vos sabés que la glucosa por la hexoquinasa se transforma en glucosa 6-fosfato, en la cual por la fosfoglucoisomerasa se transforma reversiblemente en fructosa 6-fosfato, la cual por la fosfofructoquinasa se transforma en fructosa 1,6-bifosfato, la cual en la segunda fase de la glucólisis, que no lo voy a describir acá, termina convertida en 2 piruvatos al final. Bien, hasta ahí, haya o no haya oxígeno, vos terminás en piruvato. Ahora bien, si no hay oxígeno, en anaerobiosis, a la izquierda vamos a ver las condiciones anaeróbicas, en anaerobiosis, la glucosa termina convertida en 2 lactatos, el piruvato se transforma en lactato y el rendimiento es de 2 ATPs. Rinde 2 ATPs netos, ¿sí? Ese es el rendimiento de la glucólisis en condiciones anaeróbicas. Ahora, si hay oxígeno en aerobiosis, vos tenés que la glucosa termina generando 2 piruvatos que entran a la mitocondria, se carboxilan a acetil-CoA, que alimentan el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, y el rendimiento va a ser de hasta 38 ATPs. Rinde 38 ATPs. Entonces, la pregunta ¿es posible en anaerobiosis generar la misma energía que en aerobiosis? Uno diría, no. La respuesta lógica que te sale es no. En realidad la respuesta es sí. Yo puedo en anaerobiosis generar la misma energía que en aerobiosis, pero a expensas de consumir 19 veces más glucosa, porque 2 es 19 veces menos que 38. Entonces, si yo, por ejemplo, yo tengo un trabajo que demanda 38 ATPs, si tengo oxígeno, con una glucosa yo genero los 38 ATP para el trabajo. Si no tengo oxígeno, puedo generar los 38 ATP, pero consumiendo 19 glucosa. Cada una de ellas me rinde 2, 2 por 18 me da 19. Me da, cualquiera dice, 2 por 19 me da 38. Es decir, que tanto en aerobiosis como en anaerobiosis yo podría generar la misma cantidad de energía. Entonces, ¿por qué hago tanto bardo con el hecho de que es necesario que el metabolismo sea aeróbico? El tema es que no lo podemos hacer por mucho tiempo. Porque inevitablemente la anaerobiosis, primero me consume mucho recurso energético, porque me consume 19 veces más glucosa que la aerobiosis. Segundo, se acumula ácido láctico y el ácido láctico a gran concentración te baja el pH. Cuando baja el pH, las enzimas disminuyen su funcionamiento y además los hidrógenos que aumentan cuando baja el pH compiten con el calcio por los sitios activos de la troponina y esto te corta la contracción. Entonces, a nivel muscular no te conviene prolongar un ejercicio anaeróbico lactácido por más de 1 minuto y medio. Bien, perfecto. Pero si no tuviera esas limitaciones del consumo de reservas que rápidamente se agotarían, ni de la caída del pH, yo podría trabajar anaeróbicamente y generar la misma cantidad de energía que aeróbicamente, solo que consumiendo 19 veces más glucosa. Ahora, planteémonos esta situación. Nosotros veíamos que el ejercicio podía ser aeróbico o anaeróbico, ¿sí? Pero, y damos prototipos de ejercicios anaeróbicos y aeróbicos. Por ejemplo, un prototipo de ejercicio anaeróbico puede ser una carrera de 100 metros llanos, una carrera de 200 a 400 metros, y un prototipo de ejercicio aeróbico sería una maratón. Ahora, si vos me preguntás, pero yo no corro maratón, ni soy velocista, ni corro 100 metros llanos, no soy atleta, pero juego al fútbol, juego al tenis,
O sea, otros deportes, los que habitualmente, aunque sea no profesional, sobre todo el fútbol acá por una cuestión cultural, los argentinos realizamos. Bien, ahora bien, ese ejercicio se puede catalogar como aeróbico o como anaeróbico. En general, la mayoría de los deportes son principalmente aeróbicos, pero con tramos anaeróbicos. Pensemos en un futbolista que le hacen un pase largo a un delantero y tiene que correr, el tipo venía trotando en la cancha y de repente tiene que correr con su máxima potencia para llegar antes que el defensor a la pelota, agarrarla y a ver si puede meter el gol. Ese tramo es un tramo anaeróbico porque de alta potencia en el medio de un ejercicio que es principalmente aeróbico. Entonces hay combinaciones de ejercicio aeróbico a anaeróbico. Entonces, durante ese tramo anaeróbico, el individuo aumentó 19 veces el consumo de glucosa porque cayó el oxígeno y está haciendo la estirada esa en condiciones anaeróbicas, pero cuando llegó a la pelota, la alcanzó o no la alcanzó, disminuye la potencia, se reoxigenan los músculos y en ese momento vos tenés que pasar de un metabolismo anaerobio a un metabolismo aerobio de nuevo. ¿Cómo hago para pasar de un metabolismo aerobio a un metabolismo anaerobio? Tengo que disminuir el consumo de glucosa. No puedo seguir consumiendo 19 veces más glucosa. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago a través del efecto Pasteur. Cuando vos estás realizando un ejercicio con poca disponibilidad de oxígeno y de repente pasás a una alta disponibilidad de oxígeno, vos sabés que se genera acetil-CoA y funciona el Krebs y la cadena respiratoria. El Krebs y la cadena respiratoria generan ATP y citrato. Citrato el Krebs y ATP genera la cadena respiratoria que genera mucho más ATP que la fosforilación a nivel sustrato. Bueno, el ATP y el citrato son los inhibidores alostéricos de la fosfofructoquinasa que al inhibir a la fosfofructoquinasa hacen que esta reacción, la transformación de fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-fosfato disminuya. Esto hace que se acumule fructosa 6-fosfato. Si se acumula la fructosa 6-fosfato, teniendo en cuenta que esta reacción catalizada por la fosfoglucoisomerasa es reversible, desplaza esta reacción hacia la formación de glucosa 6-fosfato y cuando la glucosa 6-fosfato se acumula, la glucosa 6-fosfato es un inhibidor alostérico de la hexoquinasa. Entonces, esto que inhibe a la hexoquinasa corta la transformación de glucosa en glucosa 6-fosfato o la disminuye al menos 19 veces. Entonces, cuando vos pasás de un medio anaeróbico a otro medio con suficiente disponibilidad de oxígeno, el consumo de glucosa disminuye gracias al efecto Pasteur. ¿Estamos? Es el mejor ejemplo de modulación alostérica. Copien esto. Bueno, con respecto a la modulación covalente de las enzimas, esta se hace con sustancias que se unen a la enzima o se sacan de la enzima y que están unidas a la enzima por enlace de tipo covalente, por eso lo de modulación covalente. O sea, se da por agregado o sustracción de sustancias a la enzima que cuando se unen a la enzima lo hacen por enlace de tipo covalente, como puede ser un enlace éster. Y cuando se sustraen de la enzima, lo que vos tenés que hacer es romper dicho enlace éster. Concretamente, lo que suele ocurrir es que se le agrega o se le saca fósforo a las enzimas. El agregado de fósforo se llama fosforilación, es catalizada por enzimas quinasas que generalmente gastan un ATP, liberan un ADP, el fósforo del ATP se une a la enzima y la enzima queda fosforilada. Mientras que la desfosforilación lo hace la enzima fosfatasa generalmente por hidrólisis. O sea, a la enzima que está fosforilada le mete agua y en el enlace, rompe el enlace éster, libera el fósforo y la desfosforila. Algunas enzimas del cuerpo se activan cuando vos las fosforilás, pero otras, cuando las fosforilás, las estás inactivando. Entonces, dependiendo de la enzima, la activaré o inactivaré por fosforilación o por desfosforilación. Bueno, y en cuanto a esto, no toda enzima se puede modificar por enlace de tipo covalente. Porque como estábamos hablando de un enlace de tipo éster, y ustedes saben que los enlaces de tipo éster se establecen entre un ácido y un alcohol, y acá lo que estamos agregando o sustrayendo es un ácido, el ácido fosfórico, el fosfato, la enzima tiene que tener un alcohol, tiene que tener aminoácidos en el sitio activo que dispongan en la cadena lateral de grupos oxidrilo, los cuales pueden ser la tirosina, la serina, la treonina y los hidroxilados, pero no muchos más.
Entonces, si la enzima no contiene estos aminoácidos en el sitio activo, no se puede modular de modo covalente. Quiero decirles con esto que la modulación, según cantidad de sustratos, según cantidad de coenzimas, o sea, modificando la cantidad de sustratos, modificando la cantidad de enzima en forma alostérica o en forma covalente, depende de la enzima. Yo dispongo de 4 estrategias para regular las enzimas, pero no uso las 4 para la misma enzima. Según la enzima, uso una de las 4. Bueno, escuchen, el mejor ejemplo de modulación covalente es la regulación conjunta de la glucógenogénesis y de la glucógenólisis. A ver, chicos, la glucógenogénesis es la formación de glucógeno a partir de glucosa y la glucógenólisis es la destrucción de glucógeno liberando glucosa. Por lo general, ambas vías sirven para regular la glicemia. Cuando la glicemia está baja y hay que elevarla, una de las vías que va a permitir elevar la glicemia es la glucogenólisis, es decir, la degradación del glucógeno hepático para liberar glucosa a la sangre de tal manera que la glicemia aumente. Del mismo modo, cuando la glicemia está muy alta, la glucosa ingresa a las células y dentro de las células, por ejemplo en las células hepáticas, se almacena como glucógeno para que desaparezca de la sangre y así disminuya la glicemia. Quiere decir que la glucogenogénesis es una vía asociada a la disminución de la glicemia. Bien, la glucogenólisis aumenta la glicemia y la glucogenogénesis disminuye la glicemia. La glicemia no puede estar alta y baja al mismo tiempo. O está alta o está baja. Con lo cual, yo no puedo tener activadas las dos vías al mismo tiempo. Porque si no, eso se establecería un ciclo, se terminaría estableciendo lo que llama un ciclo fútil o inútil. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo baja la glicemia y la tengo que subir, y entonces yo activo la glucogenólisis para romper el glucógeno y liberar glucosa a la sangre, pero al mismo tiempo tengo activada la glucogenogénesis, por cada glucosa que le saco al glucógeno y pasa a la sangre, una glucosa de la sangre se mete en el glucógeno, eso sería un ciclo fútil o inútil, porque la glicemia no podría aumentar. Entonces, cuando yo quiero aumentar la glicemia, tengo que activar la glucogenólisis al mismo tiempo que inhibo la glucogenogénesis, y si yo quiero bajar la glicemia, esto tiene que ser al revés. Bueno, ¿cómo lo hago? Lo hago regulando en forma conjunta a las enzimas claves regulatorias, tanto de la glucogenogénesis como de la glucogenólisis. Concretamente, la glucogenogénesis tiene como enzima clave la glucógeno-sintetasa, mientras que en la lisis la glucógeno-fosforilasa. Está bien, es lógico, porque son las dos que trabajan sobre la formación o destrucción, respectivamente, del enlace alfa-1,4 de la molécula del glucógeno. Entonces, la glucógeno-sintetasa lo forma y la fosforilasa lo rompe. Ambas están en dos formas, A y B. La A es la activa y la B es la inactiva, pero lo que cambia es que en la glucógeno-sintetasa la A es la activa, la que no tiene fósforo, y la B inactiva es la que tiene fósforo. En cambio, en el caso de la glucogenólisis, la enzima clave es la glucógeno-fosforilasa, cuya forma B sin fósforo es la inactiva y la forma A con fósforo es la forma activa. Entonces, si yo fosforilo tanto a la sintetasa como a la fosforilasa, a la sintetasa la inhibo y a la fosforilasa la estimulo. Vamos a poner acá que esta está inhibida y esta está estimulada. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago a través de nuestro queridísimo amigo el AMP cíclico, el adenosín monofosfato cíclico, que es un segundo mensajero. Ustedes saben que el AMP cíclico se forma a partir del ATP por la enzima adenilciclasa y se destruye por la fosfodiesterasa generando el AMP lineal. El AMP cíclico es capaz de estimular la proteína quinasa, que estimula la fosforilación de distintas enzimas, quinasas que pueden fosforilar a la glucógeno-sintetasa o a la glucógeno-fosforilasa. Entonces, planteémonos una situación en la cual la glicemia está baja y hay que elevarla. En ese caso, hormonas hiperglucemiantes como el glucagón, lo que van a hacer para elevar la glicemia es estimular la adenilciclasa. Al estimular la adenilciclasa se eleva la concentración de AMP cíclico, se estimulan las quinasas que fosforilan tanto a la glucógeno-sintetasa como a la glucógeno-fosforilasa, pero en este acto la glucógeno-sintetasa se inhibe y la glucógeno-fosforilasa se estimula, con lo cual se estimula la lisis al mismo tiempo que se inhibe la génesis, la glucosa, el glucógeno se destruye y libera glucosa a la sangre, no hay nueva formación de glucógeno hasta que la glicemia no se normalice y entonces la glicemia comienza a aumentar. Ahora supongamos el efecto contrario. Hay hiperglicemia
el páncreas libera insulina y la insulina puede actuar, entre otros mecanismos, estimulando a la fosfodiesterasa para degradar el AMP cíclico, de tal manera que se inhiba o se dejen de estimular a las quinasas. En este caso, al permanecer activa las fosfatasas, se desfosforila tanto la glucógeno-sintetasa como la fosforilasa. Pero en este acto, la glucógeno-sintetasa se estimula, la glucógeno-fosforilasa se inhibe y así es que la glucogenogénesis se estimula. Al mismo tiempo que la glucogenólisis se inhibe, la glucosa entra a la célula, se almacena como glucógeno, no vuelve a salir y la glicemia que estaba elevada se vuelve a normalizar. Entonces, esta regulación conjunta de la glucogenogénesis y la glucogenólisis se hace en forma covalente. ¿Cómo me doy cuenta? Porque se hace mediante la fosforilación de las enzimas. Copien esto. Bueno, para concluir, chicos, otra cosa muy importante a ser considerada es el tema de la carga energética celular. Muchas vías ustedes van a ver que se estimulan o inhiben con ATP, AMP, ADP, muchas enzimas. Esto tiene que ver con la carga energética. ¿Qué es la carga energética? La relación existente entre el ATP, el ADP y el AMP del organismo. Ustedes saben que el ATP, cuando pierde hidrógeno, fósforo se transforma en ADP, el cual cuando pierde un fósforo se transforma en AMP. A su vez, el AMP cuando gana un fósforo se transforma en ADP y el ADP cuando gana un fósforo se transforma en ATP. Quiere decir que hay una relación entre ellos. Cuando disminuye el ATP se hace expensa de un aumento de este y de este, y cuando al revés aumenta el ATP se hace expensas de disminución del ADP y AMP que se transforman en él. Como la concentración de adenilatos total es más o menos fija, ¿sí? Cuando aumenta uno es porque disminuye el otro y viceversa. ¿Sí? Según esa reacción, porque la carga total es constante, hay una cantidad X disponible, que aumentará o disminuirá según estés en ejercicio o estés en reposo. Bien, la carga energética se calcula como una fórmula. La carga energética se calcula como concentración de ATP más un medio de la concentración de ADP dividido concentración de ATP más concentración de ADP más concentración de AMP. ¿Cuánto puede valer? Bueno, la carga energética máxima es cuando todo está en forma de ATP. Hay 0 ADP, 0, supongamos que tengo 10 moléculas totales para repartir. Y todas están como ATP. Hay 10 de ATP, 0 de ADP, 0 de AMP. En la carga energética yo tengo 10 acá, 0 acá, 10 acá, 0 y 0 acá. Si esto es 0 y esto es 0, esto es 10 y esto es 10, me queda que 10 dividido 10 me da 1. La carga energética máxima puede dar 1 cuando todo es ATP. Al revés, la carga energética mínima es cuando todo es AMP. Hay 0 moléculas de ATP, 0 moléculas de ADP, 10 moléculas de AMP. Entonces acá tengo 0, 0, 0, 0, 10. El numerador da 0 y el denominador es 0 más 0 más 10 me da 10. 0 dividido 10 me da 0. Quiere decir que cuando la carga energética es mínima da 0. O sea que la carga energética va de 0 a 1. ¿Cuál es el valor normal en una célula en reposo? 0,9, casi 1. Pues si la célula está en reposo, tiene ATP disponible para gastar. No 1, porque algo de AMP y ADP siempre hay, da 0,9. Ahora, la carga energética podrá aumentar o disminuir. Podrá acercarse más a 1 o podrá bajar de 0,9. En ese caso, se terminan estimulando o inhibiendo las vías anabólicas y catabólicas, las exergónicas o endergónicas. Así, por ejemplo, cuando la carga energética es alta, cuando hay mucho ATP, se inhiben las vías exergónicas y se estimulan las endergónicas. Porque entonces yo, como tengo mucho ATP disponible para gastar, lo invierto para motorizar las vías endergónicas que son las que gastan ATP, la génesis. Y entonces a las lisis, a las exergónicas las inhibo porque son las vías que producen ATP. Y yo tengo mucho ATP. Al revés, si tengo poco ATP y lo tengo que generar, tengo que estimular las vías exergónicas, que son las que generan ATP, la glucólisis, o sea, las vías que terminan en lisis, las catabólicas, al mismo tiempo que inhibo las vías endergónicas, la génesis, aquellas que consumen ATP porque tengo poco ATP.
Entonces, esta carga energética celular me termina en última instancia estimulando o inhibiendo la mayoría de las vías catabólicas o anabólicas. Por eso que nosotros vemos ATP, ADP y AMP prácticamente en todas las vías, en algunas de las enzimas, como estimuladores o como inhibidores. Copien eso, hacemos una conclusión final y terminamos todo esto. Para concluir la integración, la regulación metabólica, 3 cosas les quiero destacar. La primera ya se los había dicho. Yo puedo regular las vías metabólicas, las enzimas de las vías metabólicas, modificando la concentración de sustrato, modificando la concentración de coenzimas, en forma alostérica y en forma covalente, pero no puedo usar las 4 para la misma enzima. Hay algunas enzimas que se regulan según la concentración de sustrato y son aquellas cuyo Km sea próximo a la concentración habitual del sustrato a regular. Puedo regularlas según la coenzima, pero solo si utilizan coenzima, como el ejemplo de regularlas según la concentración de sustrato eran la exoquinasa y la glucoquinasa. Yo puedo regularlas según la concentración de coenzimas si utiliza coenzima. El ejemplo son las enzimas de oxidorreducción, las dehidrogenasas como la lactato dehidrogenasa. Modulación alostérica, solo voy a poder regular enzimas por modulación alostérica aquellas enzimas que sean consideradas enzimas alostéricas, aquellas que tengan estructura oligomérica y que tengan un sitio distinto del activo, que se llama sitio alostérico, que pueda ser regulado por un modulador o inhibidor. Y finalmente voy a poder regular en forma covalente a una enzima solo si la enzima en su sitio activo tiene aminoácidos que tengan grupos hidroxilos como tirosina, serina, treonina, de tal manera que yo los pueda fosforilar o desfosforilar por enlaces covalentes de tipo éster, agregándolos o sustrayéndole fósforo por enzimas quinasas o por enzimas fosfatasas. El ejemplo es la regulación conjunta de la glucogenogénesis y de la glucogenólisis. Bien, ese es el primer aspecto. No a todas las enzimas las puedo regular con cualquiera de los 4 mecanismos. Segundo aspecto, ¿cómo reconozco? A ver, la glucólisis tiene 10 pasos y tiene 10 enzimas. ¿Yo regulo a todas las enzimas? No. Cada vía tiene una enzima clave regulatoria. ¿Recuerdan el año pasado cuando vimos las vías? Que yo le analicé una por una todas las vías del metabolismo, y cuando yo le daba las claves de la vía, yo te decía la localización tisular, la localización celular, el balance energético, los pasos y la regulación. Y cuando hablábamos de regulación yo decía enzima clave tal, estimulada por, inhibida por. Entonces, vos no tenés que estudiarte todas las enzimas, cómo son reguladas, sino las claves. Qué sé yo, en la glucólisis la enzima clave la fosfoglucoquinasa y la exoquinasa, en la glucogenogénesis era la glucógenosintetasa, en la glucogenólisis la glucógenofosforilasa y así. El Krebs, la isocitrato de hidrogenasa, en la beta-oxidación, la beta-hidroxiacilco-A de hidrogenasa. O sea, cada vía tiene una o dos enzimas que son las regulatorias. ¿Está? Bien. Ahora, ¿cómo reconocer si la sustancia que regula esa enzima es un modulador, o sea, si el mecanismo de regulación de la enzima es alostérico o covalente? Porque yo te digo, a ver, fosfofructoquinasa es estimulada por AMP-ADP e inhibida por ATP citrato. ¿Será covalente? ¿Será alostérico? Bueno, la cosa es así. Si lo que estimula o inhibe a la enzima es una hormona, un segundo mensajero como el AMP cíclico, el IP3 o el GMP cíclico, o es calcio, es modulación covalente. Porque estos 3 mecanismos, las hormonas, los segundos mensajeros y el calcio, actúan por agregado o sustracción de grupos químicos por enlaces covalentes. Entonces, yo te digo, la glucógenofosforilasa es estimulada por AMP cíclico. ¿Qué mecanismo es? Es covalente. La glucógenosintetasa es estimulada por la insulina. ¿Qué mecanismo es? Covalente. ¿Estamos? Si es una hormona, es un segundo mensajero o es calcio, es covalente. Cualquier otra cosa que yo te diga, ATP, ADP, AMP, citrato, ácido graso cadena larga, acetilco-A, es alostérico. Si no es una hormona, no es fósforo, no es segundo mensajero, calcio, es porque el mecanismo es alostérico. Tercero, ¿cómo razonar si una enzima, si no lo sé de memoria, cómo sacar si una enzima va a ser estimulada o inhibida por ATP, ADP, AMP? Bueno, acá vos lo que tenés que hacer es no pensar en la enzima aislada,
sino que tenés que pensar en la enzima en el contexto de la vía a la que pertenece. El ejemplo más concreto es el de la glucólisis. La enzima clave de la glucólisis es la fosfofructoquinasa y es una enzima que transforma la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato, gastando ATP y generando ADP. Vista así, como necesita ATP para ocurrir, la lógica te diría que el ATP va a ser un estimulador de la enzima, porque si no tiene ATP no puede trabajar. Bien, después te vas al libro y ves que la enzima es inhibida por ATP y es estimulada por ADP, AMP. Vas a decir, pará, no puede ser. Claro, lo que pasa es que vos no tenés que disociarla de la vía a la que pertenece. La fosfofructoquinasa gasta ATP, es verdad, pero pertenece a una vía mayor, que es la glucólisis, que es exergónica y que sirve para producir ATP. Como pertenece a una vía mayor que produce ATP, el exceso de ATP me la inhibe, porque yo a esta vía la tengo que inhibir. Entonces, ¿qué hago? Inhibo a la enzima, ¿sí?, que es la clave de la vía, que en este caso es la fosfofructoquinasa. Entonces, nunca analicen una enzima aislada o disociada de la vía a la que pertenece. Si es una enzima que pertenece a una vía exergónica, a una lisis, va a ser inhibida por ATP, estimulada por ADP-AMP. Mientras que si es una enzima que pertenece a una génesis, a una vía anabólica, endergónica, va a ser estimulada por ATP, inhibida por AMP-ADP. Queridos polluelos, esto ha sido integración, regulación metabólica, bastante complicado, pero si lo mirás con tranquilidad vas a ver que tiene su lógica. Con respecto a trabajo y tiempo libre, lo que tienen que hacer ustedes es, además de esto, estudiarse 5 o 6 vías en forma profunda, con los pasos, etc. No todo el metabolismo como vieron en nutrición, sino 5 o 6 vías, que concretamente son aquellas que producen energía. Porque vos, si estás hablando de la energía en el músculo y ves que tenés por un lado el sistema de los fosfágenos, por otro lado los glúceos anaeróbicos, los glúceos aeróbicos, los lípidos y las proteínas, al menos saber cómo obtengo energía a partir de los glúceos, de los lípidos. Y en ese caso tengo que saber de la glucólisis, la decarboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs para poder calcular la energía que le saco a la glucosa, y eso paso por paso. Saberte, y también la cadena respiratoria, saberte la beta oxidación, lipólisis, beta-oxidación, y después enganchar con Krebs, cadena respiratoria para los lípidos, y por ahí también los cuerpos cetónicos, la cetogénesis y la cetólisis, con el ciclo de Krebs, cadena respiratoria. Esto sería lo más relevante. Es muy difícil que te puedan llegar a preguntar la biosíntesis de ácidos grasos, no tiene mucho sentido, pero las vías exergónicas te pueden llegar a preguntar. Así que repito, glucólisis, decarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, lipólisis, beta-oxidación y los cuerpos cetónicos. Esas 7 vías, al menos, estudiarlas en profundidad. El resto en forma general.